1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana lo que nos recuerda la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que nos trae a la mente? ¿Qué es lo que el mensaje que nos da cada día el recuerdo de la cruz? Este capítulo 11, hermanos, de la 1 Corintios, fíjese que si ustedes observan el versículo 1, comienza con una alabanza, es decir, con una felicitación. El apóstol les está diciendo, mire, los felicito. Si ve el versículo 1 conmigo, les dice, los felicito, porque ustedes se acuerdan de lo que yo les enseño. Toman en cuenta mis instrucciones, no las ignoran. Y la primera parte del capítulo 11, hermanos, se está hablando acerca del velo en la mujer. Habla del aspecto de la adoración, como era la adoración en la cultura de los corintios. Pero ya en el versículo 17 cambia la expresión. Hay un cambio. Mire qué cosas. Ya en el 17 les dice, pero por esto otro no los voy a felicitar. Qué tremendo cuando a uno le dice, mira, te felicito por esto y esto, pero donde estás por haciendo las cosas mal es en esto otro. Hermanos, el Señor quiere que todo lo hagamos bien, que lo hagamos para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cómo se habrán sentido los corintios? Yo me preguntaba. Las felicitaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Para ellos, las alabanzas, los alababa. Pero él no, después les dice, no, pero en esto no los voy a felicitar. Aquí se están portando mal. En la adoración estaba bien, pero en la comunión en la iglesia estaban mal. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Y no solamente es un aspecto de lo que le entregamos al Señor, sino que es un todo. No podemos venir a la iglesia a adorar al Señor, a cumplir las normas para la adoración al Señor y estar peleando con los hermanos, ¿verdad que no? Y esto estaba pasando con los corintios. Adoraban al Señor, pero no cuidaban la comunión los unos con los otros. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya el versículo 17 ya no es una alabanza, ya no es un elogio, sino que ya tiene que ver con la vida congregacional, porque nosotros somos una congregación de hermanos. Somos el pueblo lavado con la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no los felicitaba el apóstol, no los felicitaba. Y les dice en este versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué terrible, ¿verdad? Como quien dice, les estaba diciendo, mira, por gusto te estás congregando. Si a la iglesia no se llega de ver de menos a nadie, porque delante de Dios todos somos iguales. Aquí no hay pobres ni ricos, ni bonitos ni feos. Uy, ya parece la canción del año viejo. Pero así es, hermano. En el Señor todos somos iguales. Y todos estamos, hermanos, caminando hacia la perfección. Que nuestra luz se vaya resplandeciendo, hermanos, hasta que llegue el día completo cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto estamos luchando. Qué terrible de ver de menos a alguien. Uy, es que ese es pecador. Yo siento que ese hermano no es espiritual. Yo una vez vi llorar a una hermana porque otra hermanita le dijo, hermana, le dijo que usted no es espiritual, le dijo a la pobre hermana. Y la hermana fue una ofensa tan terrible y llorando me dijo, mire, la hermana me dijo que yo no soy espiritual. Ay, hermana, le dije, yo tampoco soy espiritual. Le dije, ¿y usted que se aflige? Si lo más somos carne. Entonces les estaba diciendo, ustedes, por esto no los felicito, porque se congregan para lo peor, no para lo mejor. Hermanos, en esta mañana les hago un llamado, congreguémonos para lo mejor. Cuidemos nuestra comunión, que nada la empañe, porque Cristo murió por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Hay una cruz que es testigo de ese sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, y le sigue diciendo, explicándoles por qué no los felicitaba. El versículo 18 le dice, pues en primer lugar, qué bonito que le llamó la atención, pero también les explicó por qué le llamó la atención. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Posiblemente en algún momento el apóstol no creía. Pero como los corintios que cantan tan bonito, que oran tan bonito, que usan la señal que era la cultura en esa época y en ese lugar. Pero hay pleitos entre ellos. Hay divisiones, hay sectores. Bueno, aunque me sea difícil, dice el apóstol, sí lo creo. ¿Por qué? Dice el versículo 19, porque es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Queremos ver señales de madurez? Las vemos cuando hay problemas, hermano. Ahí se conoce la madurez. En cierta ocasión viene una hermanita que, bueno, al hijo de él, no le habíamos mencionado a su hijito en cierta actividad que iba a ver. Por aquellas cosas que se pasan, ¿verdad? Olvidos o, bueno, errores. Pero nunca me imaginé que la hermana ahí me esperó en las gradas y me dijo, mire, me dijo, ¿y por qué a mi hijo tal cosa? Ah, de veras, le dije yo, no, ya voy a revisar. Y me dijo, mire, me dijo, mejor han puesto a los que andan mal, me dijo. Y no a mí. Pero cuando me dijo eso, hermano, a la hermanita se le enrolló la lengua, se puso verde, se le llenaron los ojos de lágrimas, se le paró el pelo. Y yo dije, esta señora me va a pegar. Otros andan mal, me dijo. ¿Y por qué? Mire, le dije yo, se trata de un error. Ya vamos a revisar. Cálmese, porque yo, o esta señora o me pega o cae con ataque. Dije yo, porque en ese momento
un pequeño desacuerdo. Por eso es que dijo el apóstol, es necesario que haya entre ustedes descontentos por momentos, porque allí es donde se conoce la madurez, los que son aprobados. Ahí conocemos. ¿Y cómo actuamos en esos momentos cuando oímos a alguien quejarse, que mire, que no sé qué? ¿De cuáles somos? ¿De los que echamos gasolina o los que echamos agua para apaciguar? La Biblia dice, San Mateo 5:9, que bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Mire qué bonita, haga la comparación. Dice, es necesario que haya entre ustedes disensiones, desacuerdos, para ver quiénes son los aprobados, los que van a ver a Dios. Aquellos que dicen, mire, ya ve, por eso no me gusta, y sale el otro, sí, hermano, tiene razón, hermano, mire, y se forman aquellas cosas, aquellas contiendas. Hermanos, la Biblia dice que los pacificadores son bendecidos, porque verán a Dios. Porque esas cosas no le agradan al Señor. Y por eso estaba el apóstol, no lo estaba corrigiendo, que no lo felicitaba. Porque ustedes se reúnen como congregación, y le está diciendo como iglesia. Se reúnen para lo peor, para criticar, para ver de menos al que no tiene. Cuando hacían la cena, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es, ellos llegaban a la iglesia solo para comer, porque en aquellos tiempos no era como es ahora, que es lo que se comparte, sino que era comida. Era comida, cada familia llevaba, según sus posibilidades, llevaban, qué sé yo, un buey asado, no sé qué clase de comida, viandas. Y los que no tenían, aparecían con una librita de frijoles, ¿verdad? Aparecían con un pedacito de semita, ¿verdad? No decían, esos que coman, porque esos no han puesto nada. Nosotros sí, porque nosotros, o sea, habían diferencias, habían disensiones. Y les decía el apóstol, esto no es participar de la cena del Señor, porque la idea era que todos reunieran todo lo que llevaban y que equitativamente le dieran a cada uno su parte, igual. Si solo llevó un pedacito de semita, pero que le den un pedazo de pollo, que le den un racimo de uvas, que le den, que todos iguales, porque para el Señor todos somos iguales, hermanos. Y alguien que diga que este anda mal, lo que debemos hacer es orar para que alcance la gracia de Dios. Pero no tenemos derecho de ver de menos a nadie, hermanos. Esa es la verdad, no tenemos derecho. A Dios eso no le agrada. Entonces, hermanos, termina el versículo 22, termina la porción y le repite, en esto, ¿qué le voy a decir? Si solo a comer vienen, si solo a divertirse vienen, en otras palabras, si solo a entretenerse vienen, mira, háganlo en su casa. Pero a la iglesia de Dios se viene a adorar al Señor en todas sus formas, no solo en cantar, no solo en orar, sino en cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué razón? Porque Dios quiere, hermanos, que en nuestras reuniones, en nuestros cultos, tengamos comunión unos con otros. Que nuestras reuniones tengan un sentido espiritual. Porque esta reunión es espiritual, hermanos. Es espiritual. Si en algún momento hay una fiesta y nos dan comidita, qué bueno. Pero no deja de ser espiritual. No deja de ser espiritual. Entonces, la cena del Señor nos recuerda, cuando el Señor comenzó, cuando el apóstol trae al recuerdo las instrucciones del Señor Jesucristo, el Señor le dijo, haced esto en memoria de mí. Hay un recuerdo, hermano. Más bien dicho, hay un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa era la intención.
pero la gente lo había hecho fiesta. Y el propósito de la Cena del Señor era el recordatorio, el mensaje que nos deja la cruz de Cristo. La cruz, hermanos, tiene 4 costados. El vertical, hacia arriba, y la parte de abajo, lo que va hacia abajo, y los 2 lados horizontales. El lado vertical, hermanos, nos debe recordar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Cuando recordamos, hermanos, la muerte de Cristo, pensamos en su sacrificio, estamos viendo hacia arriba. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si somos cristianos, hermanos, si hemos nacido de nuevo, debemos tener la mirada puesta hacia arriba, donde está Cristo resucitado. Aquellos hombres que presenciaron la ascensión de Cristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que se quedaron viendo absortos la ascensión de Cristo, los ángeles les dijeron: ¿por qué miran hacia arriba? Así como le habéis visto subir, así ha de venir. Y esa es la esperanza del cristiano. Y cuando nos reunimos, hermanos, sobre todo cuando nos reunimos para compartir el pan del Señor, hermanos, recordemos que vamos hacia arriba. Nosotros no vamos para abajo, vamos hacia arriba. La parte baja, hermanos, es la parte humana. La parte de abajo nos recuerda a nosotros mismos. Somos nosotros. Dice en este capítulo 11, siempre en el versículo 27, ya las instrucciones que da el apóstol para la cena, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan, de manera que cualquiera, sin distinción, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, porque unos son los requisitos eclesiásticos para participar, lo que la iglesia señala, el orden, las normas, hermanos, y otro muy distinto, hermanos, hacerlo indignamente. Cuando se habla de algo indigno, es algo que no tiene méritos. Es algo que no tiene, está diciendo sin disposición. Alguien que no está dispuesto. Alguien que no ha hecho mérito. Que no se ha esforzado. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, que no tiene mérito, que no está con el corazón dispuesto, que lo hace por costumbre, que lo hace para que no lo critiquen, que lo hacen para que no vaya a ser que me pongan disciplina, que me llamen la atención, que me llamen a reunión y ese es un problema. Voy a tomar la Santa Cena y hermanos, eso es indigno. Nótese que no está diciendo que no somos dignos. Somos dignos por la sangre de Cristo. Porque Él nos ha dado ese valor, esa posición de ser hijos de Dios. Pero si andamos en pecado, si andamos, hermanos, mal delante de Dios y así tomamos la cena del Señor, lo estamos haciendo indignamente. Pero ¿qué sucede? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Un autoexamen. Hoy en el mes de octubre estuvieron recomendando a las mujeres, ¿verdad?, que se hicieran el autoexamen para detectar cualquier anomalía en el cuerpo. A veces es necesario, hermano, no hay necesidad que alguien nos llame y nos diga, mire, ¿y cómo está usted? ¿Cómo están sus pecados? ¿Cómo está su vida espiritual? Pruébese, dice, cada uno a sí mismo y participe del pan. No dice absténgase, no, hágalo, pero pruébese. ¿Pero probarnos para qué? ¿Examinarnos para qué? ¿Para condenarnos? No, hermano. Probémonos para cambiar, para pedirle al Señor misericordia, para que cambie nuestra visión, para que cambie nuestro camino, si es que vamos mal, si es que estamos equivocados, si es que estamos enojados, si es que estamos con alguna molestia. Probémonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto daño nos está haciendo esa incomodidad? Y participemos del pan y bebamos de la copa. El pan representa el cuerpo de Cristo. La copa, la sangre derramada en esa cruz que nos recuerda que debemos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y sigue diciendo más. Bueno, y luego están, esa es la mirada hacia abajo, nosotros mismos, nuestra misma naturaleza. Y están, hermanos, los costados. Dice el versículo 33, así que, hermanos míos, veamos la expresión, es una conclusión. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos uno a otros. Bueno, aquí está hablando, hermanos, veamos los costados de la cruz, los extremos. Hermanos, los brazos extendidos del Señor Jesucristo en la cruz representa, hermanos, la cobertura de Dios para todos nosotros. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo estamos enfocados? ¿Solo viendo para arriba? ¿O solo viendo para adentro? Veamos también a los hermanos. ¿Sentimientos tengo yo? Sentimientos tiene mi hermano. ¿Por qué lo voy a contristar? ¿Por qué lo voy a hacer llorar? Mire, cualquier tema podemos abordar, temas de veras complicados, pero si lo hacemos, hermanos, con el amor de Dios, a nadie ofendemos. A nadie ofendemos. Podemos tocar cualquier tema. Podemos hacer cualquier observación. Con la sabiduría de Dios, a nadie contristamos, hermanos. Qué terrible cuando entre nosotros mismos, hermanos, nos damos pellizcones, nos damos puntapiés, nos hacemos sentir mal unos con otros. Qué terrible oír, somos humanos y tenemos debilidad, y que alguien diga que erróneamente, ay, me quitaron la bendición. Que eso no es cierto, porque la bendición que Dios nos da nadie la quita. Pero en el mismo malestar como humanos decimos, ay, este hermano me quitó la bendición. ¿Por qué? Si los brazos de Cristo están extendidos para todos nosotros. Cuando ofendemos al hermano, mire,
acordémonos que Cristo murió por ese hermano. Y si yo ofendo a mi hermano, estoy ofendiendo el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Les decía la vez pasada, el edificio, esta es la iglesia, el edificio físico. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo le voy a dar un sopapo a mi Cristo crucificado? ¿Cómo yo le voy a dar un pellizco con mis palabras al cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo voy a ofender al cuerpo de Cristo que está reflejado en mi hermano? Yo tengo muy presente ese pasaje, siempre se los digo, cuando Abraham le dijo a Lot que se repartiera las tierras y le dijo, no, nosotros no podemos estar en discusión, le dijo, no podemos estar discutiendo. Porque cuando yo te veo, le dijo, yo veo el rostro de Cristo. No puedo pelear con vos, le dijo al sobrino Lot. Yo no puedo estar peleando con vos. Porque cuando yo te veo, yo veo el rostro de Cristo. Veamos el rostro de Cristo, hermano. En cierta ocasión estábamos con las hermanas planificando, hace muchos años, una reunión. E íbamos a involucrar a cierta hermanita. Ya muchos años se fue, muy linda la hermana. Pero otra hermana salió por ahí un poco y dijo, no, dijo esa hermana, no, a mí me cae mal, dijo, a mí me cae mal esa hermana, a ella no le digan nada. No, le digo yo, qué tremendo, imagine qué tremendo que nos caiga mal el rostro de Cristo. Entonces, hermano, los costados de la cruz son nuestros hermanos. Nosotros no debemos de sentirnos tan espirituales, ay, como yo soy bien espiritual, yo lo para arriba miro. No, ve al hermanito, ve al hermanito. Mira, hay gente que está, que dice que vive una vida espiritual tremenda y ya está comiéndose al pobre hermano, criticándolo, regañándolo. Ay, hermano, es que usted es muy pecador, es que usted es muy carnal, es que usted no ora, es que usted, hermanos, Cristo murió por todo. La Santa Cena, hermanos, nos debe unir. Dice el capítulo 10 de primera Corintios, versículo 17, 10-17, vea lo que dice. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El cuerpo es uno. El Señor Jesucristo es uno solo es el pan, partido por todos nosotros, hermanos, que hemos llegado por su misericordia a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Que nuestros cultos, hermanos, sean cultos de comunión. Si hay alguna diferencia, preguntemos. Mire, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué es lo que pasó? Preguntemos. Pero a la iglesia no hay que venir a agarrar cóleras, hermanos. No hay que venir a agarrar sentimientos. Y si alguien nos ofende, digamos, pues yo te perdono, mi hermano, porque tú tienes el rostro de Cristo. En cierta ocasión venía un hermano muy enojado, pero muy enojado. Temblaba el hermano de enojado. Y le digo, hermano, le digo, por Dios santo, cálmese. Mire, hermana, es que no me conocen de lo que soy capaz. ¿Cómo no, Leo? Pero mire, pero cálmese, hombre. Y gracias a Dios que se calmó el hermanito, pero cuando me dijo así, yo no saben lo que soy capaz. Ay, Dios mío, dije a ver qué va a pasar, pero calmémonos. Entonces, hermanos, esta es la comunión de los santos. Que sigamos así, sigamos así. Gracias al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea. El Señor les guarde. El Señor, pues, siempre esté con ustedes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Padre, en esta hora, mi Dios amado, queremos aprender de tu palabra y acercarnos a la iglesia para lo mejor, Señor. Congregarnos para lo mejor, Señor, que es para contemplar, Señor, tu rostro, para recordar ese sacrificio por todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, Dios mío. Somos muchas veces víctimas de nuestro carácter, de nuestras costumbres, Señor, pero todas esas cosas
hay que dejarlas, Señor amado. Con tu ayuda, con tu bendición, Señor, podemos seguir adelante. Gracias, Señor. Queremos agradarte. Queremos bendecirte, Señor. Gracias, mi Dios. En esta hora te suplicamos que bendigas a los hermanos que están en el Facebook, a sus familias, Padre, que los protejas cada momento, Señor. Dios mío, que ellos, esa fe en sus corazoncitos siempre esté presente. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.